¿Qué ocurrió realmente con Natalia Villalba? El caso que conmocionó a Colombia. No se merecía esto. Hay casos que conmocionan a un país entero, pero muy pocos logran algo más. Hacer que millones de personas se pregunten si realmente entienden cómo funciona una investigación criminal. Porque cuando aparece un titular diciendo que una mujer fue encontrada sin vida dentro de una maleta, es muy fácil sacar conclusiones, es muy fácil señalar culpables, es muy fácil construir teorías en redes sociales. Lo difícil es separar los hechos de las especulaciones. Y precisamente ahí comienza este caso. ¿Qué ocurrió realmente con Natalia Villalba? ¿Qué se sabe con certeza? ¿Qué sigue siendo una hipótesis? ¿Y por qué este caso podría convertirse en una de las investigaciones criminales más importantes de los últimos años en Colombia y Latinoamérica? Porque conocer la ley no es solamente para abogados, es una herramienta para proteger nuestros derechos. Ahora sí, comencemos desde el principio. Natalia Villalba Angarita tenía 36 años. Trabajaba como diseñadora gráfica, traductora y también realizaba proyectos como modelo freelance. Según las versiones entregadas por su familia, había llegado a Bogotá y utilizaba un apartamento alquilado por plataformas de hospedaje como un espacio de trabajo para atender clientes extranjeros relacionados con sus proyectos profesionales. Hasta ese momento nada parecía fuera de lo normal, pero todo cambió cuando el personal de aseo del edificio ingresó al apartamento para realizar el servicio de rutina. Golpearon la puerta. Nadie respondió. Ingresaron al inmueble y encontraron una escena que nadie esperaba. En el baño principal, la ducha seguía abierta. Dentro de ella había una maleta gris. Cuando las autoridades la abrieron, confirmaron la peor noticia. En su interior estaba el cuerpo sin vida de Natalia Villalba, con evidentes signos de violencia. Ese momento marcó el inicio de una investigación que desde las primeras horas llamó la atención de todo el país. Pero aquí aparece la primera pregunta importante. ¿Por qué alguien escondería un cuerpo dentro de una maleta? Puede parecer un simple intento de ocultar un crimen. Sin embargo, desde el punto de vista de la criminalística, ese detalle puede decir mucho más. Cuando un agresor modifica la escena donde ocurrió un hecho violento, no solamente intenta retrasar el descubrimiento, también puede estar intentando ganar tiempo, eliminar rastros, confundir a los investigadores o dificultar la reconstrucción de lo ocurrido. Por eso, para los investigadores, la forma en que aparece un cuerpo también comunica información, no habla, pero deja pistas, y esas pistas comienzan a construir una hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido, mientras el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial iniciaban la inspección técnica del lugar. Otro equipo comenzó una tarea igual de importante: revisar todas las cámaras de seguridad, cada ingreso, cada salida, cada movimiento dentro del edificio. Porque cuando una escena del crimen ofrece pocas respuestas, muchas veces son las cámaras las que empiezan a contar la historia. Y fue precisamente allí donde apareció un dato que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Las grabaciones mostraban que un día antes del hallazgo del cuerpo, un ciudadano británico había ingresado al edificio. Hasta ahí, ese dato por sí solo no demostraba ningún delito, pero las imágenes mostraban algo más. Al día siguiente, el mismo hombre fue visto saliendo del apartamento con varias sábanas rumbo a la zona de lavandería. Después de ese momento, no volvió a registrarse movimiento dentro del apartamento antes del descubrimiento del cuerpo. Ese hallazgo convirtió a ese ciudadano extranjero en una de las principales líneas de investigación. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa. Y esta pausa es fundamental, porque una cosa es convertirse en sospechoso y otra muy distinta es ser declarado culpable. En muchos países, como en cualquier estado de derecho, nadie puede ser considerado responsable de un delito únicamente porque aparezca mencionado en una investigación. Para eso existen las pruebas, y precisamente eso era lo que apenas comenzaba a construirse. Hoy no venimos a repetir titulares, venimos a reconstruir los hechos, porque donde abundan las opiniones, aquí preferimos las pruebas. Y justamente ese es el propósito de este canal: ayudarle a comprender cómo funciona realmente la justicia, más allá de los titulares y de las redes sociales. Si ese tipo de contenido le aporta valor, este es un buen momento para suscribirse. Mientras los investigadores analizaban videos, testimonios y evidencia física, el principal sospechoso ya no se encontraba en territorio colombiano. Y eso hizo que la investigación pasara de ser un caso local a convertirse en una búsqueda internacional. Mientras en Bogotá los investigadores analizaban cada evidencia encontrada en el apartamento, las autoridades descubrieron que el principal sospechoso ya había salido del país. Y ese detalle cambió completamente la investigación, porque cuando una persona abandona el territorio nacional poco después de que ocurre un hecho tan grave,
Las autoridades deben actuar con rapidez, no porque salir del país sea un delito, sino porque existe un riesgo evidente de que esa persona no comparezca ante la justicia si más adelante se determina que debe responder por los hechos. Con la información obtenida de las cámaras de seguridad, los registros migratorios y los primeros testimonios, la Fiscalía solicitó apoyo internacional, se activó una notificación roja de Interpol y comenzó una carrera contra el tiempo. Días después, las autoridades ecuatorianas capturaron en el aeropuerto de Quito a un ciudadano británico identificado como Matthew Ashley Foster Smith, quien, según informó la Fiscalía colombiana, también utilizaba otra identidad documental. Posteriormente fue trasladado a Colombia para quedar a disposición de las autoridades judiciales. Pero aquí aparece otra pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué era tan importante capturarlo rápidamente? Porque una investigación penal no se construye únicamente alrededor de un cuerpo, se construye alrededor de una secuencia de hechos. Cada hora que pasa puede significar la pérdida de una prueba, un teléfono que desaparece, un computador que se apaga, una conversación que se elimina, una cámara que sobrescribe sus grabaciones. Por eso, en investigaciones de homicidio o feminicidio, el tiempo suele convertirse en uno de los principales enemigos de la verdad. ¿Será suficiente para obtener una condena? Y aquí es donde vale la pena detenernos unos minutos para entender cómo funciona realmente la justicia en muchos países. Muchas personas creen que cuando alguien es capturado, el caso prácticamente está resuelto, pero la realidad es muy diferente. Una captura no equivale a una condena, ni siquiera una imputación significa que una persona sea culpable. En Colombia existe, como en otros muchos países, un principio fundamental llamado presunción de inocencia. Eso significa que toda persona debe ser considerada inocente hasta que un juez, después de valorar todas las pruebas, determine lo contrario. Y aunque para muchas víctimas este proceso pueda parecer lento, esa garantía protege absolutamente a todos los ciudadanos. Porque si algún día cualquiera de nosotros fuera investigado injustamente, también esperaríamos que un juez decidiera con pruebas y no con rumores. Ahora bien, ¿qué tendrá que demostrar la fiscalía en este caso? Mucho más de lo que muchas personas imaginan. No basta con demostrar que dos personas estuvieron en el mismo apartamento. No basta con demostrar que hubo una discusión. No basta con demostrar que alguien abandonó el país. La fiscalía tendrá que construir una cadena probatoria sólida. Tendrá que demostrar qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y, sobre todo, quién fue el responsable y cuál fue su grado de participación. Cada uno de esos elementos debe quedar respaldado por evidencia.